Isaías 48:16 es un texto que los unicitarios no pueden explicar. La Biblia dice de la siguiente manera, Isaías 48:16: Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Identificar la persona que está hablando en este texto no es difícil, ni aún para los unicitarios. El que habla en este texto es Dios mismo, ya que en el versículo 12, Él mismo se dice ser el primero y el postrero. Él mismo se atribuye ser primero y el último en el versículo 12. O sea que no cabe duda que el que está hablando aquí es el Dios de los cielos. El título primero y postrero significa que Dios es el primer Dios y el último Dios, porque no existe otro Dios fuera de Él. La persona que habla en Isaías capítulo 48 es identificada como alguien que tiene los atributos de Dios. Atributos que solo le pertenecen a Dios, tales como el conocimiento del futuro, versos 3, versos 5 y versos 6, como el conocimiento de la creación, verso 13, y también como la omnipresencia, verso 16. Nadie, absolutamente nadie, puede tener complicaciones para entender que el que habla aquí es Dios. Ni siquiera los unicitarios tienen la dificultad de entender que aquí el que habla es Dios mismo. Cuando en Isaías 48, verso 16, es interpretado en su sentido natural, vemos que existen 3 personas en el pasaje y todas son Dios. ¿Cómo puede ser Dios enviado por Dios si no hay otra persona en la deidad? El Padre envía al Hijo, como lo enseña el Nuevo Testamento. Otra cosa que es relevante aquí en este texto es la palabra principio. El personaje que aquí habla reclama eternidad. La persona que es enviada es eterna porque es Dios mismo. Estas cosas no se pueden explicar como algunos unicitarios lo hacen, o prácticamente la mayoría, diciendo que esto era solo un pensamiento en la mente de Dios o un plan desde la eternidad, como dicen algunos. Todo esto es un intento absurdo para tratar de negar la Trinidad bíblica y sobre todo para tratar de negar la Trinidad en este versículo. Esto choca con toda lógica, normas de interpretación. En su desesperación, algunos unicitarios acuden que la persona que habla en la segunda parte de ese versículo 16 del capítulo 48 de Isaías es Isaías mismo. Así dicen. Aducen que la primera parte es Dios hablando, pero en la segunda parte es Isaías. ¿Existe algo en el texto hebreo que indique una pausa en el discurso de Dios? No. ¿Acaso Isaías en algún otro lugar de su libro se atreve a interrumpir al Todopoderoso para insertarse en el verso? No. ¿Hay alguna evidencia, una evidencia mínima que indique en ese versículo que alguien más está hablando fuera de Dios? No. ¿Acaso alguna traducción en la historia ha separado el versículo 16? No. ¿Hace la Septuaginta una separación, una pausa en el versículo? No. Una vez más queda comprobado los desesperantes esfuerzos que hace la unicidad para distorsionar la palabra de Dios, para justificar su doctrina y para salir con sus mentiras. El pasaje, el verso 16 del capítulo 48 de Isaías, es un texto que apoya la Trinidad con claridad. Espero que esto te haya ayudado. Que el Señor te bendiga.